1600, 1644, 45 más o menos que sucede esta, 1645 de nuestra era, o sea, 1645 después de Cristo, que a lo mejor nos puede sonar muy cercano en el tiempo, pero hablando de China, como China estuvo cerrada durante tanto tiempo, casi hasta el 19 es cuando se abre, casi hasta el 20 más bien, pues seguía siendo la China tradicional, la de 1600, ¿no? Entonces, precisamente en esta ciudad de Fujian, dice que hay, bueno, está la historia de un hombre, de un señor que se llama Hu Tianbao, Hu Tianbao, o Hu Tianbao, o Hui Tianbao, se puede pronunciar, pero bueno, Hu Tianbao, que se conoce como Dios Conejo. Los conejos, bueno, hay los en el zodiaco chino hay conejos y todo, pero este en particular se conoce como Dios Conejo porque en esta provincia de Fujian y en esta época, conejos se le llamaban a los jóvenes que eran afeminados o que se sabía que eran homosexuales o que en alguna relación gay adoptaban el rol pasivo, y sobre todo si eran jóvenes. Entonces era como una especie, o sea, era la palabra con las que se le decía que podía ser insulto a veces no, pero pues se conocía como conejos. Entonces este Hu Tianbao es el dios conejo. Y la historia de este Hu Tianbao, que es una historia que pues es una historia que se puede decir que fue verídica. La historia de él es que era un hombre que, bueno, estaba en esa provincia de Fujian y que era gay y se terminó enamorando de un joven, de un chavo que era un oficial, no era oficial del ejército, trabajaba en la administración de la ciudad, en la administración del estado. Se enamoró de él, y que se enamoró de él perdidamente. Obviamente el otro pues ni lo pelaba ni sabía qué onda, pero se empezó a obsesionar con él y lo empezó a espiar. Y lo empezó a seguir a todos lados. Entonces también llegó un momento en el que lo espió cuando estaba en el baño, cuando estaba pues ahí. Y cuando estaba en el baño, este joven, pues este joven de la administración descubrió que Hu Tianbao lo estaba espiando. Entonces cuando lo descubre, pues se enoja, ¿no? Y aquí pues es donde, o sea, no sabe qué tan aceptada o tolerada o intolerante era hacia la homosexualidad, pero pues obviamente se enoja, lo denuncia y pues dice que qué pedo, ¿no? Hu Tianbao le confiesa a este joven que, bueno, pues que perdón por espiarlo, pero que está perdidamente enamorado de él. Aparte, este joven se decía que era muy guapo y muy bonito, entonces pues que estaba perdidamente loco, pero el joven pues le vale madre y al final pide que Hu Tianbao sea condenado y sea pues sentenciado, ¿no? Entonces el inspector imperial de la ciudad lo condenan a muerte a Hu Tianbao. Lo condenaron a muerte y lo mataron, se dice que por linchamiento, se dice que por lapidación. El chiste es que tuvo una muerte horrible por haberse enamorado de él, ¿no? Pues ya se murió, ya ahí quedó la cosa. Pero dice aquí ya cuando empieza el mito que un mes después de que se muere Hu Tianbao, a uno de los ancianos de la comunidad, a uno de los ancianos de Fujian, se le aparece Hu Tianbao en un sueño y le dice a este anciano que él pues ya está en el inframundo y que en el inframundo los dioses del inframundo supieron de su muerte y consideraron, o más bien, o supieron y dijeron que Hu Tianbao había muerto en realidad por amor, porque él se había obsesionado con este chavo y que en realidad como había muerto por amor, que le perdonaban como que su afrenta, la afrenta que pudiera tener, y que no nada más le perdonaban la afrenta, sino que aparte de eso al propio Hu Tianbao lo iban a convertir en un dios. Y que él iba a ser, que su único crimen había sido amar, entonces que él va a ser un dios que va a defender ese tipo de amor y que va a defender el amor entre hombres y el amor heterosexual y que lo va a poner como un dios protector del amor homosexual. Eso lo sueña el viejito, ¿no? Entonces ya se despierta, bueno, y aparte le dice, ¿no? Que aparte los dioses del inframundo
le piden a este anciano y le piden a la comunidad que le haga un templo a Hu Tianbao para que ahí lo veneren y se venere ese amor. El anciano se despertó, ya le contó a la comunidad todo, entonces efectivamente hacen un templo. Y cuando digo que hacen un templo es que hacen un templo de verdad. O sea, hubo un templo que era un templo muy chiquito y era un templo pues hasta cierto punto clandestino. Porque imagínense, si por andar espiando al crush te linchaban y te mataban, pues tener un templo no era como para andarlo diciendo a todo el mundo, ¿no? Entonces el templo era un templo medio clandestino, pero fue un templo que empezó a tener seguidores y había gente que iba y se empezó a conocer ese templo como el templo del dios conejo. Por esa cuestión que les digo, que conejo era como la palabra en la que se designaba a los gays, o lo que se designaba pues a los que estaban ahí, pues a los enamorados, ¿no? Entonces este templo se convirtió tanto en un templo para que las personas solteras, o sea, para los homosexuales solteros fueran como a pedir por su amor, como también un templo en el que las parejas de hombres, ya fueran reconocidas o no, o clandestinas o lo que fueran, pero las parejas iban y también pedían para que se les protegiera su amor homosexual. Entonces ese templo pues ahí siguió durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, en el que ya empezó a ser como más conocido, y las autoridades, igual la administración ya del Imperio Chino, pues empezó a dar cuenta que qué onda con ese templo. Se dice que hace cuenta le ibas a pedir tú como por tu amor, y si el dios conejo te cumplía, pues regresabas a hacerle una ofrenda al dios y le ponías tripas con azúcar en la boca de la estatua del dios, como para agradecerle, ¿no? Entonces empiezan a enterar ese templo y lo empiezan a perseguir. Y al final no lo pueden perseguir, o sea, como que sí lo cierran, pero no lo logran exterminar como el culto a ese dios de Tianbao, a ese dios conejo, y no lo lograron exterminar. Fue hasta, y eso, o sea, ese templo existió y fue hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses invaden China, que los japoneses destruyen, pues entre todos los bombardeos y todo lo que destruyeron de China, destruyen ese templo y el templo ya queda destruido, pero de todas maneras el culto como que de alguna manera sigue estando. Y como les digo que esta provincia de Fujian queda así pegadita en el mar y está enfrente de las islas del sudeste asiático y está enfrente de Taiwán. Cuando, bueno, ya hasta la actualidad y ya en el siglo XX, los taiwaneses, cuando se separan de China y se pelean y hacen todo lo que hacen, en Taiwán se continúa y se, como que de alguna manera se retoma ese culto a Hu Tianbao, a ese dios conejo, y actualmente en Taiwán hay un pequeño templo dedicado a ese dios conejo, en donde se hacen exactamente donde las parejas se van igual a que se les proteja su amor, o los solteros van como para que pues el crush les haga caso. Y ese templo existe, es un templo igual muy chiquito, o sea, estamos hablando de templos chiquitos, de templos de alguna manera desconocidos. En Taiwán, bueno, no los están persiguiendo ni mucho menos, pero o sea, no es como el templo, y es un templo en el que actualmente pues las personas todavía pues van y acuden, ¿no? Entonces ahí es donde pues hasta la fecha como que ahí sigue estando. Los taiwaneses pues recuerdan como esta historia del dios conejo en China, pero bueno, el templo está ahí y pues ahí eso está ahorita, o sea, se puede visitar, ¿no? Yo no he ido, pero se puede visitar, ahí está ese templo en Taiwán. Y pues así es como se acaba esta historia, que pudo, o sea, es como de alguna historia real muy trágica, pero pues al final salió algo, se puede decir que bonito, ¿no? Entonces pues ahí está, y con esa historia es con la que acabamos este recorrido por los mitos del mundo, desde la Mesopotamia hasta China, hasta Tenochtitlán, hasta los vikingos, en donde en todos lados pues así que andamos nosotros, y de todos lados de alguna u otra manera pues se reconoce, y ahí están. Unas historias son más bonitas, otras son más trágicas, pero bueno, todas tienen como ciertos componentes interesantes. Nada más agradecer a Ángel, a Alejandro, a Tinux, que están conectados. Que bueno, a Alejandro que le gustó ese mito, ese relato, y bueno, dice Ángel que en la mayoría de los personajes gay de las series animadas
Y live action sí hace referencia a los jóvenes como conejos. Sí, en China actualmente como que se dice ahí. Y dice que igual Taiwán e Indonesia son de los países con más series y películas de temática gay y que son de teleabierta. Sí, como que la onda gay como que para chavitos en Asia, sobre todo si en Taiwán, en Filipinas, en China está muy de moda actualmente, ¿no? Y pues ahí está, igual está en Taiwán, pueden visitar. Es una historia, les digo, pues a lo mejor un poco triste, pero pues al final sí, bonita. Muchas gracias a todos ahora sí por escucharme. Si nos están escuchando en el podcast, pues muchas gracias por escucharnos. Igual pueden escuchar los siguientes episodios. Muchas gracias a Ángel, a Tinux. Muchas gracias a Gerardo Farfán, que también está conectado aquí. Igual le mandamos saludos, muchas gracias por escucharnos y con eso pues nos despedimos. Que tengan una muy bonita semana, una excelente noche de lunes, un excelente inicio de semana, que pasen buenas noches, sueñen con los dioses y nosotros nos escuchamos en la semana que entra en otro episodio de Sociedad Diversa por Pride Radio, la radio diversa. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima semana. Es tiempo de irme a socializar. Te doy las gracias por haber escuchado Sociedad Diversa. Tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 9:30 de la noche, solo por Pride Radio, la radio diversa. A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pride Radio, la radio diversa.